Me llamo Natalie y, a mis 31 años, pensaba que por fin había creado una vida para mí. Ese departamento en el centro de Chicago representaba años de trabajo duro, mientras que a mi hermana le daban todo servido en bandeja. Nunca me imaginé que mis padres cruzarían esta línea, sentados a la mesa, entregándole las llaves de mi departamento a mi hermana sin siquiera preguntarme. La cara que pusieron cuando les dije con calma que me había mudado hace 6 semanas, no tuvo precio. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Suscríbete y quédate para escuchar cómo finalmente me planté después de años de ser la hija olvidada. Creciendo en los suburbios de Illinois, siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermana Elaine. Nuestra casa en Naperville tenía 4 recámaras, pero de alguna manera, toda la atención siempre parecía ir para un solo niño. Desde el principio, el patrón estaba claro: Elaine recibía atención, elogios y recursos, mientras que yo tenía que arreglármela sola. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16. Llevaba meses dando pistas sobre una reunión pequeña con mis amigos en una pizzería que me encantaba. Cuando llegó el día, mis padres se habían olvidado por completo. Mi mamá estaba ocupada llevando a mi hermana de 11 años a su recital de danza, y mi papá trabajaba hasta tarde. Al final, pedí una pizza pequeña para mí sola y la comí en mi cuarto mientras revisaba folletos de universidades. Mientras tanto, cuando Elaine cumplió 16 5 años después, nuestros padres rentaron todo un lugar, contrataron un DJ y le regalaron un carro usado pero en perfecto estado, con un gran moño rojo encima. Los eventos escolares seguían el mismo patrón. Mis padres rara vez asistían a mis inducciones a sociedades de honor o a las finales del equipo de debate. Cuando me gradué como salutatorian de mi clase, mi mamá pasó la mayor parte de la ceremonia tomando fotos de Elaine en la audiencia, en lugar de verme dar mi discurso. Por Elaine, reacomodaban vacaciones para sus torneos de softball y se quedaban hasta tarde ayudándola con proyectos de feria de ciencias. La desigualdad continuó en la universidad. Yo trabajaba en 3 empleos al mismo tiempo, por las mañanas en una cafetería, por las tardes en la biblioteca y los fines de semana de mesera. Cada dólar iba para mi educación en la Northwestern University, donde estudié mercadotecnia con especialización en medios digitales. Mis padres aportaban lo que decían que podían pagar, alrededor de $500 por semestre, no suficiente ni para los libros, mucho menos para la colegiatura. Mientras tanto, Elaine asistió a la University of Chicago con todo el apoyo de mis padres. Cambió de carrera 4 veces, se tomó un semestre libre para encontrarse a sí misma en Europa, y aún así se graduó sin deudas estudiantiles porque nuestros padres pagaron todo. Cuando Elaine tenía problemas en sus clases, mi papá contrataba tutores. Cuando quería vivir fuera del campus, ellos pagaban su depósito y la renta. Después de graduarme, conseguí un trabajo de nivel inicial en una empresa de marketing digital en el centro de Chicago. El sueldo era modesto, pero hacía un presupuesto muy estrictamente, viviendo con 3 roomies en un departamento pequeño y lejos de la oficina. Llevaba lunch al trabajo, me saltaba vacaciones y guardaba cada dólar que sobraba. Después de 3 años con ascensos y trabajos extra manejando redes sociales para pequeños negocios, finalmente ahorré suficiente para el enganche de un pequeño departamento de una recámara en River North. Ese departamento lo significaba todo para mí: 900 pies cuadrados con pisos de madera, paredes de ladrillo expuesto y ventanas que atrapaban la luz de la mañana justo como me gustaba. La cocina era apenas lo suficiente para una mesa, pero compré una isla de segunda mano que servía tanto de espacio de trabajo como de comedor. Cada mueble representaba selección cuidadosa y ahorro. El sofá gris se pagó después de 6 meses de horas extra. La recámara era un conjunto de 4 muebles de distintas tiendas de segunda mano, restaurados con paciencia los fines de semana. Nada combinaba perfecto, pero todo estaba elegido con intención. Justo antes de que empezara todo este drama familiar, había pasado por una ruptura dolorosa con Thomas, mi novio de 2 años. Nos conocimos en una conferencia de marketing y pensé que teníamos una relación sólida. Él era creativo, ambicioso y parecía entender la dinámica complicada de mi familia. Pero una noche, durante la cena, mencionó de manera casual que había aceptado un trabajo en Seattle sin hablarlo conmigo. Cuando le mostré mi sorpresa, parecía genuinamente sorprendido de que yo quisiera opinar sobre una decisión que básicamente terminaría nuestra relación. La ruptura me dejó cuestionando mi juicio y sintiéndome muy vulnerable.
A pesar del trato desigual, mantenía una relación superficial con mi familia. Llamaba a mi mamá cada semana, enviaba regalos de cumpleaños y Navidad. Asistía a las cenas de los domingos una vez al mes, manejando 40 minutos cada camino para sentarme a la mesa, donde la conversación inevitablemente giraba alrededor de Elaine, su último drama o logro. Yo sonreía y asentía mientras contaban historias sobre el tercer intento de mi hermana en la escuela de posgrado o su nuevo novio. Ayudaba a recoger la mesa mientras mi mamá se preocupaba de si Elaine estaba comiendo suficiente. Me despedí de todos con abrazos mientras hacía cálculos mentales sobre cuántas semanas podría evitar razonablemente la próxima cena familiar. Esas cenas eran como actuaciones. Yo jugaba el papel de hija y hermana comprensiva mientras mantenía mis verdaderos sentimientos bien guardados. Aprendí desde temprano que expresar dolor o resentimiento solo me llevaba a que me etiquetaran de demasiado sensible o celosa. Así que construí muros alrededor de mi corazón y aprendí a mantener las conversaciones superficiales. Mi vida real, mis amistades, mis problemas y logros, todo permanecía cuidadosamente separado de la vida familiar. El departamento era mi santuario de todo esto. Mi prueba de que podía crear algo bonito completamente por mi cuenta. El patrón de inestabilidad de Elaine se volvió imposible de ignorar al entrar en nuestros años 20 y años 30. Mientras yo construía una carrera estable con promociones constantes y responsabilidades crecientes, mi hermana brincaba de trabajo en trabajo como un pinball. Trabajó como barista 3 meses antes de renunciar porque los horarios tempranos afectaban su creatividad. Duró 6 semanas en un puesto administrativo porque su supervisor no entendía su proceso. Intentó vender bienes raíces, pero se rindió después de no cerrar ningún trato en 4 meses. Después de cada trabajo, nuestros padres intervenían con apoyo financiero. Pagaban su renta cuando no podía. Cubrían los pagos de su carro cuando decía que el trabajo era demasiado estresante. Incluso financiaron un retiro de bienestar de 3 meses en Arizona cuando decía que buscar trabajo le había causado ansiedad. Todo esto mientras me decían lo orgullosos que estaban de mi independencia, como si mi autosuficiencia fuera cómoda en lugar de necesaria. Sus relaciones seguían patrones similares. Elaine cambiaba de novios y roomies, y cada relación terminaba con conflictos dramáticos que de alguna manera siempre la hacían ver como víctima. Amigos que de repente se volvían tóxicos, compañeros de cuarto imposibles de soportar. Cada vez, nuestros padres la consolaban, le daban consejos y finalmente apoyo económico. Hace unos 8 meses, empecé a notar patrones preocupantes relacionados con mi departamento. El primer incidente ocurrió después de invitar a Elaine a cenar. Mientras yo cocinaba, ella se paseaba por el lugar abriendo closets y revisando mis soluciones de almacenamiento. Sus comentarios parecían inofensivos, al principio. Este lugar es perfecto para recibir visitas, y tienes tanto espacio para una sola persona. Al principio no le di importancia, hasta que empezó a hacer preguntas detalladas sobre mi contrato, las cuotas de mantenimiento y la seguridad del departamento. Un mes después me llamó para pedirme prestado mi vestido negro de cóctel para una entrevista de trabajo. Cuando llegué a casa, no solo faltaba el vestido de mi closet, sino también 2 pares de zapatos, un bolso de diseñador que me había comprado para mi cumpleaños 30 y varias piezas de joyería. Cuando la confronté, se mostró sorprendida por mi enojo y dijo, pensé que querrías ayudarme a verme profesional. No es como si los usaras hoy. Las visitas sin aviso comenzaron poco después. Llegaba a casa y encontraba a Elaine sentada en mi sofá, después de que el portero la dejaba entrar porque la reconocía como mi hermana. Ella minimizaba mi sorpresa con comentarios como, estaba en el vecindario o necesitaba tiempo de hermanas. Estas visitas siempre terminaban con ella pidiendo prestado algo, dinero para una reparación de carro, mi laptop porque la suya fallaba, o mi tarjeta de crédito porque se había olvidado la cartera en casa. La situación se volvió peor cuando regresé de un fin de semana visitando amigos y descubrí que Elaine había organizado una cena en mi departamento. 8 extraños habían usado mis platos, se habían sentado en mis muebles y dejado manchas de vino en la alfombra. Cuando la llamé en shock, se rió y dijo que mi lugar era pequeño y que sabía que no me importaría. Limpiamos casi todo, pero ya estaba harta. Finalmente, la confronté directamente, sentándola a tomar un café para establecer límites claros. Elaine, necesito que entiendas que mi departamento es mi espacio privado.
No puedes venir sin avisar. Primero, no puedes pedir prestadas mis cosas sin preguntar, y absolutamente no puedes hacer fiestas aquí, esté yo en casa o no. Su respuesta fue despectiva. ¿Por qué eres tan rígida? Somos hermanas. Lo que es tuyo es mío, ¿no? Siempre has sido tan rara con eso de compartir. Cuando me mantuve firme, hizo lo que siempre hace, llamó a nuestros padres. Esa noche, recibí una charla de mi papá sobre cómo la familia debe apoyarse, y una llamada llorosa de mi mamá preguntando por qué era tan egoísta cuando Elaine solo admira mi hermoso departamento. La validación vino de mi amiga Jessica, que presenció una de las visitas sin invitación de Elaine. Después de que mi hermana se fue, Jessica me miró con expresión preocupada y dijo, Natalie, eso no es normal. Lo sabes, ¿verdad? La manera en que revisa tu correo, los comentarios sobre cuánto debe costar todo, cómo se llevó tu suéter sin preguntar. Ella no está respetando tus límites en lo más mínimo. La gota que derramó el vaso llegó cuando empecé a notar cosas en mi departamento que habían sido movidas o desaparecido por completo. Mi pasaporte, que guardaba en un cajón específico, de repente estaba en la biblioteca. Los documentos financieros estaban reorganizados. Un par de audífonos inalámbricos caros desapareció. La seguridad de mi propio hogar comenzó a sentirse comprometida, y con eso, mi sensación de seguridad e independencia. El punto de quiebre llegó después de regresar de un viaje de trabajo de 3 días a Nueva York. Había estado presentando la campaña de nuestra agencia a un cliente importante, y las reuniones habían salido excepcionalmente bien. Mi jefe insinuó una posible promoción si conseguíamos la cuenta, y yo estaba en una ola de logro profesional cuando abrí la puerta de mi departamento. Ese sentimiento se evaporó al instante. Mi espacio ordenado y limpio parecía haber sido golpeado por un pequeño huracán. Botellas de vino vacías alineaban la barra de la cocina. Contenedores de comida para llevar desbordaban del bote de basura. El fregadero estaba lleno de platos sucios creciendo lo que parecía moho. Los cojines del sofá estaban tirados por el piso y una chaqueta desconocida colgaba sobre la silla del comedor. Mientras avanzaba por el departamento con horror creciente, las violaciones se multiplicaban. Varias toallas húmedas estaban tiradas en el piso del baño. Mis cremas y serums caros habían sido usados, tapas abiertas, contenido significativamente disminuido. La ropa de cama de invitados que guardaba en el closet del pasillo estaba arrugada sobre el sofá, junto con varias mantas que no reconocía. El descubrimiento más doloroso me esperaba en mi recámara. Mi diario, que guardaba en el cajón de la mesita, estaba abierto sobre la cama, con las páginas visiblemente dobladas y marcadas. Al lado había una copa de vino con un rastro de lápiz labial que coincidía con el tono que normalmente usaba mi hermana. La invasión de este espacio tan privado, las palabras que había escrito sobre mis sentimientos, mi terapia, mis inseguridades más profundas, era devastadora. Llamé a Elaine inmediatamente, con las manos temblando de la rabia que rara vez me permito sentir. Cuando contestó con un casual, hola sis, apenas pude formar oraciones coherentes. Mi departamento. Estuviste en mi departamento con gente. Leíste mi diario. Su respuesta fue tan predecible que habría sido cómica en cualquier otra situación. Ah, eso. Y sí, necesitaba un descanso de mis roomies. Últimamente han sido súper molestos, teniendo sexo ruidoso y fumando dentro. Solo necesitaba un lugar tranquilo donde quedarme un par de noches. ¿Un par de noches? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Quién más estaba aquí? Y mi voz subió a un grito. Solo unos amigos, y nada más por como 3 noches, tal vez 4, limpiamos. La mentira descarada frente al desastre que me rodeaba hizo que mi enojo aumentara aún más. Y no limpiaste nada. Revisaste mis cosas personales. Leíste mi diario privado. Tuviste extraños durmiendo en mi casa sin mi conocimiento ni permiso. Su voz cambió inmediatamente al tono herido y lloroso que usaba cada vez que enfrentaba consecuencias. ¿Por qué me gritas? Yo estaba en un momento muy difícil emocionalmente. Mi situación con mis roomies es tóxica y solo necesitaba a mi hermana mayor. Pensé que entenderías. Pensé que querrías ayudarme. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con una llamada de nuestra mamá. Por supuesto,
justo en ese momento. Rechacé la llamada, pero segundos después Elaine dijo: Mamá quiere que las dos cenemos mañana. Dice que es importante. La cena familiar de emergencia a la noche siguiente tenía todos los elementos de una intervención cuidadosamente planeada, excepto que yo era la que estaba siendo intervenida, no la persona que había violado los límites. La casa de mis padres se veía exactamente como siempre: fotos familiares dominadas por los logros de Elaine, muebles acomodados para mostrar la colección de figurillas de porcelana de mi mamá. Y el olor leve del tabaco de pipa de mi papá, a pesar de que el médico le había dicho que dejara de fumar hace años. La tensión era palpable mientras nos sentábamos a comer el pot roast de mi mamá. Mi papá aclaró su garganta varias veces, señal segura de que se preparaba para lo que él consideraba una conversación seria. Mi mamá se movía de un lado a otro, rellenando vasos de agua de los que nadie bebía y reorganizando platos que no necesitaban ajuste. Después de 15 minutos dolorosamente silenciosos, mi papá dejó el tenedor con precisión deliberada. Tu hermana ha tenido algunos problemas últimamente, empezó, como si Elaine no estuviera sentada frente a mí estudiando su plato. Su casero ha sido completamente irrazonable. Mi mamá intervino. Completamente irrazonable. Subió la renta sin avisar. Si hubo aviso, murmuró ella. Hace 2 meses. Yo permanecí en silencio, viendo ya hacia dónde iba esto. Mi papá continuó. Y el punto es que tu hermana necesita ayuda temporal. Siempre les hemos enseñado a ustedes, chicas, que la familia se ayuda entre sí. La familia se ayuda, ecoó mi mamá, tomando la mano de Elaine. Y sabemos que tienes ese lindo departamento con mucho espacio. Y Elaine fue desalojada, dije firme. De eso se trata, ¿no? No pagó la renta otra vez y ahora no tiene a dónde ir. Mis padres se miraron. Los labios de mi mamá se estrecharon en una línea fina. No es un desalojo si te vas voluntariamente antes de llegar a ese punto. Le dimos el dinero de la renta, añadió mi papá, con un tono de confusión, entrando en la conversación por primera vez el mes pasado y el anterior. Elaine, de repente, se interesó mucho en acomodar los chícharos en su plato. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo? Supe la respuesta, pero quería que lo dijeran explícitamente. Y creemos que sería mejor que Elaine se quedara contigo un tiempo, dijo mi mamá, con la dulzura empalagosa que usaba cuando quería manipular una situación. Solo hasta que encuentre un lugar nuevo. Unos meses, como máximo. Absolutamente no, dije con firmeza, sorprendiéndome hasta a mí misma. Natalie, dijo mi papá, endureciendo el tono. Tu hermana necesita ayuda. Esto es lo que hace la familia. No, esto es lo que nuestra familia hace por Elaine. Cuando yo necesitaba ayuda con la colegiatura, conseguí un tercer trabajo. Cuando necesitaba un lugar para vivir, busqué roomies y trabajé horas extra. Cuando quise comprar un departamento, ahorré durante años, dije, dejando salir las palabras que había tragado durante años. Eso es diferente, intervino mi mamá. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Y eso se convirtió en la excusa para darme nada mientras le dan todo a ella. No voy a dejar que se mude a mi casa. Ni por un día, ni por una semana, y mucho menos por meses. ¿Tienes 2 recámaras? Argumentó mi papá, con el ceño fruncido. Tengo una recámara y una oficina en casa que necesito para mi trabajo. Y aunque tuviera 10 recámaras, la respuesta seguiría siendo no. Elaine no respeta los límites. Lo ha demostrado una y otra vez. Ah, los límites, dijo mi mamá con desdén, moviendo la mano como espantando una mosca molesta. Tú y tus límites. Las hermanas deberían compartir y apoyarse. El apoyo va en las 2 direcciones, dije. ¿Cuándo me ha apoyado Elaine? ¿Cuándo ha respetado mi privacidad o mis cosas? ¿Cuándo se ha preocupado por mis sentimientos? Estás siendo egoísta, declaró mi papá, sacando su carta ganadora, la acusación que me había mantenido en línea casi toda mi vida. Tu hermana es familia. Yo también, dije, levantándome de la mesa, con lágrimas bajando por mi cara a pesar de mis esfuerzos por contenerlas. Pero eso nunca les ha importado a ninguno de ustedes.
Esa noche conduje a casa con las manos tan apretadas en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Entre el desenfoque de las lágrimas, un pensamiento se aclaró perfectamente: nada cambiaría. Siempre sería la responsable, la que debía sacrificarse por Elaine. Siempre sería la hija cuyas necesidades venían en segundo lugar. Siempre estaría dando pedazos de mí misma hasta no quedar nada, a menos que yo cambiara el patrón por mi cuenta. Esa noche, en mi departamento, rodeada de las pruebas de la falta de respeto de mi hermana por mi espacio y mis cosas, finalmente me derrumbé por completo. Los sollozos que me desgarraban salían de lo más profundo, de años de dolor y enojo reprimidos que finalmente encontraban salida. Me encogí en el sofá, abrazando un cojín contra mi pecho, como si pudiera protegerme del dolor que irradiaba por todo mi cuerpo. Cuando la tormenta de lágrimas finalmente cesó, me sentí vacía pero extrañamente con la mente clara. Este espacio, que había creado como mi santuario, ya no se sentía seguro. Saber que mi hermana había estado allí, revisando mis cosas, leyendo mis pensamientos privados, invitando a extraños a usar mis pertenencias, todo eso lo había contaminado. El departamento ya no se sentía mío. A la 1 de la mañana llamé a Taylor, mi mejor amiga desde la universidad. Contestó en el tercer timbre, con la voz adormilada. «Oh Nat, ¿estás bien?» Toda la historia salió de mí, un relato entrecortado y lleno de lágrimas sobre la invasión a mi departamento, la cena familiar y toda una vida siendo ignorada y menospreciada. Taylor escuchó sin interrumpirme, murmurando a veces sonidos de apoyo o indignación ante detalles particularmente atroces. Cuando finalmente me quedé sin palabras, el silencio se extendió entre nosotras por unos momentos. Entonces Taylor dijo algo que cambió todo. «Sabes que no tienes que seguir interpretando ese papel que te han asignado, ¿verdad? Tienes derecho a reescribir el guión». «¿Qué quieres decir?», pregunté, secándome las lágrimas de las mejillas. «Quiero decir que has pasado toda tu vida tratando de ganarte la aprobación de personas que, por su forma de ser, son incapaces de dártela. Tus padres te han mostrado exactamente quiénes son y cómo te valoran. Créeles y toma decisiones basadas en eso». La verdad de sus palabras resonó en mi pecho. «¿O entonces, qué hago?», pregunté. «Si fuera tú», dijo Taylor con cuidado, «pensaría cómo sería tu vida si priorizaras tu bienestar por encima de sus expectativas. Tal vez eso significa mudarme a un lugar que no conozcan. Tal vez eso significa poner límites estrictos sobre cuándo y cómo interactúas con ellos. Tal vez eso significa ir a terapia para trabajar toda una vida siendo la hija menos favorecida». Y todo lo anterior, susurré, ya con un plan formándose en mi mente. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. En lugar de ir a la oficina, pasé el día buscando departamentos en barrios lejos de River North. Por la tarde, ya había programado visitas a 5 lugares diferentes. Al día siguiente, vi los 5 y me enamoré del último, un departamento en el 4º piso de Wicker Park, con pisos de madera que crujían, una cocina pequeña pero moderna y ventanas que daban a un patio lleno de árboles. Era más pequeño que mi departamento actual y mucho menos pulido, pero tenía carácter, lo más importante, nadie en mi familia sabía de él. Firmé el contrato ese mismo día, pagando el depósito de seguridad y la primera renta con mis ahorros de emergencia. La dueña, una mujer mayor llamada Harriet que vivía en el primer piso, parecía encantada de tener a una profesional tranquila como inquilina. «¿Cuándo te puedes mudar?», preguntó mientras terminábamos el papeleo. «Tan pronto como sea posible», le dije. «¿De este fin de semana te sirve?». Con el nuevo departamento asegurado, mi plan tomó forma con sorprendente rapidez. Abrí una cuenta nueva en una cooperativa de crédito en otro lado de la ciudad, transfiriendo inmediatamente la mitad de mis ahorros desde mi banco habitual. Configuré el reenvío de correo a un apartado postal en lugar de enviarlo directamente al nuevo departamento. Comencé a llevar pequeñas cajas con mis pertenencias más preciadas al trabajo y luego las dejaba en el nuevo lugar. De camino a casa, decidí dejar la mayoría de los muebles atrás. El sofá, la mesa del comedor, la estructura de la cama, todo me parecía contaminado por lo que había pasado. Solo llevé la silla de lectura antigua de mi abuela, algunos libros queridos, mis utensilios de cocina más amados y mi ropa. Lo demás lo resolvería después.
Arreglar el nuevo departamento se convirtió en una especie de terapia. Cada cosa que llevaba era cuidadosamente considerada. ¿Me daba alegría? ¿Tenía un propósito? ¿Estaba libre de asociaciones negativas? El resultado fue un espacio minimalista pero profundamente personal. Me consentí comprando ropa de cama nueva, un edredón suave en tonos azules y verdes que me recordaba al océano. Colgué plantas en las ventanas y fotos de amigos en las paredes. Compré un escritorio de segunda mano que quedó perfecto en el rincón junto a la ventana, creando un espacio de trabajo que se sentía productivo y tranquilo al mismo tiempo. A medida que el nuevo lugar tomaba forma, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mi vida adulta, había creado un espacio completamente desconocido para mi familia, un santuario en el sentido más puro de la palabra. Los aspectos prácticos de mi acto de desaparición requerían planificación cuidadosa. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Hablé con mi supervisor en el trabajo, explicando de manera vaga que estaba lidiando con un asunto familiar y necesitaba actualizar mi información de contacto. Organicé que los paquetes se enviaran a un locker de Amazon en lugar de cualquiera de los departamentos. Solo 3 personas conocían mi nueva dirección: Taylor, Jessica y mi terapeuta, con quien había empezado a tener sesiones semanales. Durante las 6 semanas de transición, mantuve contacto mínimo con mi familia. Respondía a los mensajes con respuestas breves y sin información. Evadía preguntas sobre reunirme con ellos. Alegaba trabajo cuando me presionaban sobre las cenas de los domingos. Cuando mi mamá llamaba, mantenía las conversaciones cortas y no revelaba nada importante. Para cualquiera que hubiera estado prestando atención, mi retiro habría sido evidente, pero mi familia nunca me había prestado atención a menos que necesitaran algo. El nuevo departamento rápidamente se convirtió en más que un lugar para vivir. Se volvió la base de mi renacimiento emocional y psicológico. Sin la ansiedad constante por visitas inesperadas o violaciones a mi privacidad, comencé a relajarme como nunca antes lo había hecho. Dormía mejor. Experimentaba cocinando comidas elaboradas solo por placer. Invitaba a amigos sin preocuparme por lo que pudieran contarles a mi familia. «Te ves diferente», observó Taylor una noche mientras compartíamos comida tailandesa sentadas en cojines en el piso. Mi nueva mesa de comedor aún estaba en pedido y no teníamos mesa formal. Más tranquila. Me siento diferente, admití, como si finalmente pudiera respirar. En terapia, trabajé con las emociones complejas relacionadas con la dinámica familiar, el dolor de nunca ser la hija favorita, la ira por años de trato desigual. La culpa que todavía surgía cuando pensaba en mi vida secreta. La doctora Reeves me ayudó a entender que los límites no solo eran saludables, sino necesarios, y que la incapacidad de mis padres para respetarlos era su falla, no mía. Las familias operan según reglas no escritas y roles asignados. Ella explicó durante una sesión. Te asignaron el papel de la independiente, la que no necesita nada. Eso funcionaba para el sistema familiar, pero no para ti. Al cambiar tu comportamiento, estás alterando ese sistema. Prepárate para la resistencia. Y la resistencia llegó exactamente como se había previsto. Con el paso de las semanas, los mensajes de mis padres se volvieron cada vez más urgentes. Los textos de mi mamá pasaron de simples «¿Cómo estás?», a preguntas preocupadas sobre mi salud y bienestar. Mi papá, que rara vez se comunicaba directamente, empezó a llamar mientras manejaba de regreso a casa. Elaine, como era predecible, iba y venía entre acusaciones enojadas y disculpas llorosas, dependiendo de lo que pensara que obtendría una respuesta. Yo observaba todo desde la tranquila distancia de mi nuevo hogar, respondiendo solo lo suficiente para evitar que vinieran a revisar si estaba bien, pero sin revelar mi verdadera situación. Ese espacio me permitió ver con dolorosa claridad cuán condicional era realmente su preocupación, y qué rápido se transformaba en irritación cuando yo no seguía el patrón establecido. A las 6 semanas, ya me había adaptado completamente a mi nueva vida. Mi nombre estaba en el buzón. Conocía la mejor cafetería a una cuadra y me había vuelto cliente frecuente del mercado de agricultores todos los sábados. Había conocido a 2 vecinos que parecían posibles amigos, uno, diseñador gráfico que trabajaba desde casa, la otra, maestra de kindergarten con una risa contagiosa. El departamento se sentía completamente mío como ningún otro lugar antes.
Sabía que un enfrentamiento con mi familia era inevitable. Incluso sabía que sería doloroso. Lo que no sabía era exactamente cuándo ni cómo sucedería. Resultó que mi mamá tomó esa decisión por mí con un mensaje de texto que decía: cena familiar de emergencia mañana por la noche. No hay excusas. 6 de la tarde en punto. En las semanas previas a esa cena fatídica, los intentos de mis padres por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Mi teléfono se iluminaba con el nombre de mi mamá 5 o 6 veces al día. Los mensajes de voz se volvían progresivamente más dramáticos. Y Natalie, cariño, nos estamos preocupando por ti. Y Natalie, por favor devuélvenos la llamada. Solo queremos saber que estás bien. Y Natalie Thompson, soy tu madre y exijo que me llames inmediatamente. El enfoque de mi papá era más directo. Tu mamá está preocupadísima. Llama a casa ya. Este comportamiento es inaceptable. La familia no desaparece así. La situación económica de Elaine aparentemente había empeorado después de perder otro trabajo, esta vez en una boutique de ropa, donde, según el detallado mensaje de voz de mi mamá, la gerente simplemente no apreciaba el enfoque creativo de Elaine sobre el código de vestimenta. El mensaje implícito era claro: Elaine necesitaba ayuda, lo que significaba que yo debía proporcionarla. Yo me había vuelto experta en evadir preguntas sobre mi paradero. Cuando mi mamá preguntaba si iría a la cena del domingo, respondía que tenía un compromiso de trabajo. Cuando mi papá me testeaba para pedir ayuda con muebles, decía que estaba combatiendo un resfriado. Y cuando Elaine preguntaba si podía dormir en mi sofá solo por esa noche, yo decía que estaban pintando mi departamento. Estas excusas funcionaban porque mi familia siempre había visto mi independencia como un rasgo de carácter fijo, no como un logro difícil. Suponían que solo estaba siendo difícil o pasando por una fase. Nunca parecía ocurrírseles que podría haber tomado pasos reales para protegerme de su intromisión. El mensaje de texto sobre la cena familiar de emergencia llegó un martes por la mañana. Mi instinto inmediato fue ignorarlo, pero la doctora Reeves me había estado ayudando a reconocer la diferencia entre evitar y poner límites. Evitar a mi familia indefinidamente no era una solución sostenible. Establecer límites claros con ellos sí lo era. Esta cena podría ser la oportunidad perfecta para hacerlo. Iré. Le envié ese mensaje a mi mamá, 3 palabras simples, y recibí un montón de emojis de caritas felices en respuesta. Mientras conducía hacia la casa donde crecí ese jueves por la tarde, sentía el estómago cerrado de ansiedad. Me había preparado lo más posible, practicando respuestas a los escenarios probables con Taylor y la doctora Reeves. Esa mañana había meditado, corrido largo y elegido un atuendo que me hiciera sentir segura, un blazer entallado sobre una blusa sencilla y jeans. Aún así, cuando estacioné en la entrada, el peso familiar de las expectativas volvió a caer sobre mis hombros. La casa se veía exactamente igual, los cuidadosos jardines de mi mamá, el césped meticulosamente cortado de mi papá, la luz del porche dando la bienvenida, y dentro, la cálida luz dorada entrando por las cortinas entreabiertas. La escena perfecta del suburbio. Respiré profundo, enderecé los hombros y toqué el timbre en lugar de usar mi llave. Un pequeño acto de separación que no pasó desapercibido para mi mamá cuando abrió la puerta. ¿Desde cuándo tocas el timbre?, preguntó, intentando sonar ligera, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Todavía es tu casa, ¿sabes?, comentó. Sí. Respondí en voz baja, pasando junto a ella hacia el vestíbulo. El ambiente dentro estaba cargado de tensión no dicha. Mi papá estaba en su sillón de siempre, periódico doblado a un lado, fingiendo ver un partido de béisbol con el volumen bajo. Elaine estaba sentada al borde del sofá, revisando su teléfono con una actitud de falsa indiferencia. Levantó la vista al entrar, pero su expresión era imposible de leer. La cena estará lista en 10 minutos, anunció mi mamá, apresurándose de vuelta a la cocina. Hice tu estofado favorito con esas papitas rojas que te gustan. A quien le gustaban esas papitas era a Elaine, no a mí. Yo llevaba 3 años siendo vegetariana, un hecho que mi mamá olvidaba o ignoraba constantemente. En lugar de corregirla, simplemente asentí y me senté lo más lejos posible de Elaine.
La cena fue una clase magistral de comunicación pasivo-agresiva. Mi mamá llenaba cada silencio con charlas nerviosas sobre vecinos y familiares lejanos. Mi papá interrumpía sus historias con gruñidos ocasionales de reconocimiento. Elaine movía la comida en su plato sin aportar nada. Yo respondía a las preguntas directas con respuestas mínimas, esperando a que surgiera el verdadero propósito de esta reunión. Todo llegó como suelen llegar las bombas familiares, con el postre. Mi mamá había hecho pay de manzana, no mi favorito, sino el de Elaine. Y mientras lo servía con un aire innecesario de ceremonia, mi papá carraspeó. Tu hermana ha tenido algunos contratiempos temporales, empezó. El mercado laboral está difícil ahora. Muy competitivo. Mi mamá asintió con entusiasmo. Es tan competitivo, y los precios de renta están por las nubes. Yo no dije nada, solo tomé un pequeño bocado de pay. Y el asunto es, continuó mi papá mientras metía la mano al bolsillo, creemos que encontramos una buena solución, temporal, claro, hasta que Elaine se ponga de pie otra vez. Con ceremonia deliberada, puso un juego de llaves sobre la mesa entre nosotros. Mis llaves del departamento en River North. Creemos que tiene sentido que tu hermana use tu departamento por un tiempo, dijo mi mamá, con voz brillante pero falsa. Tienes todo ese espacio, y además casi siempre estás en el trabajo. Y ya hablamos con el administrador de tu edificio, agregó mi papá. El señor Peterson, buen tipo. Dijo que no hay problema en añadir a Elaine temporalmente a tu contrato. Miré las llaves, sintiendo una calma extraña. ¿Hablaron con mi administrador sin consultarme primero? Sabíamos que estarías de acuerdo una vez lo pensaras, dijo mi mamá. La familia se ayuda entre sí. Elaine finalmente levantó la vista, una pequeña sonrisa victoriosa asomando en sus labios. Prometo que esta vez mantendré todo súper limpio, dijo, dejando en el aire que se mudaría sin importar mi opinión. Mi papá asintió con decisión. Entonces está todo arreglado. Elaine puede mudarse este fin de semana, solo por unos meses hasta que encuentre otro lugar. Los tres me miraban ahora, esperando mi aprobación. El guión que habían seguido toda mi vida se desarrollaba exactamente como esperaban. La hija responsable volvería a sacrificarse por la familia, volvería a poner las necesidades de su hermana por encima de las suyas, volvería a aceptar la distribución desigual de apoyo y respeto. Los miré uno por uno, la expresión confiada de mi papá, los ojos suplicantes de mi mamá, el triunfo apenas disimulado de mi hermana, y tomé mi decisión. Sentí una calma extraña mientras los veía reunidos alrededor de la mesa, todos esperando mi cumplimiento predecible. Por primera vez, tenía información que ellos no tenían, poder que no podían anticipar. La ironía de que ellos mismos habían creado esta situación con sus propias acciones no se me escapó. Que eso es curioso, dije, con voz firme y clara. No he vivido en ese departamento desde hace 6 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de mi mamá cayó sobre su plato. La expresión confiada de mi papá se congeló, luego se derrumbó en confusión. La sonrisa arrogante de Elaine desapareció, reemplazada por ojos abiertos y labios entreabiertos. ¿Qué quieres decir con que no has vivido allí? Preguntó finalmente mi mamá, con la voz temblorosa. ¿Dónde has estado quedándote? Mi papá se inclinó hacia adelante, el rostro enrojeciéndose con los primeros indicios de enojo, su reacción típica cuando sentía que perdía el control. ¿De qué estás hablando, Natalie? Dijo. Claro que vives ahí. Ayer hablamos por teléfono con el administrador de tu edificio. Todavía soy dueña del departamento, aclaré. Sigo pagando la hipoteca, pero ya no vivo allí. Me mudé hace 6 semanas después de que Elaine se metió sola mientras yo estaba de viaje por trabajo, invitó a extraños, revisó mis cosas personales y leyó mi diario privado. La cara de Elaine palideció y luego se puso roja. Yo no. No, eso no, trató de excusarse. Si fue exactamente así, respondí, manteniendo la calma. Violaste mi espacio y mi privacidad. Siempre lo has hecho porque nunca te enseñaron que los límites de otras personas importan. Otra vez con los límites. Y dijo mi mamá, levantando las manos. Tú y esos límites.
Somos familia, Natalie. La familia no tiene límites. Las familias saludables sí tienen límites, repliqué. Y las familias saludables se respetan entre sí. No juegan a los favoritos, ni esperan que un hijo se sacrifique constantemente por otro, ni toman decisiones importantes sobre la casa de alguien sin consultarle. La expresión de mi papá pasó de confusión a enojo total. De entonces nos has estado mintiendo durante semanas, escondiendo dónde vives. ¿Qué tipo de hija hace eso? El tipo que ha aprendido que es la única manera de protegerse, dije en voz baja. El tipo que pasó toda su vida tratando de ganarse la misma consideración que siempre se le dio a su hermana. El tipo que finalmente se dio cuenta de que eso nunca iba a pasar. Esto es ridículo, dijo mi mamá, con lágrimas formándose en los ojos. Siempre las hemos tratado igual. No pude evitar una risa corta y amarga. Mamá, eso no es cierto. Y creo que, en el fondo, lo sabes. Cuando Elaine necesitó dinero para la universidad, ustedes lo pagaron. Cuando yo lo necesité, trabajé 3 empleos. Cuando Elaine perdió departamentos porque gastó la renta en otras cosas, ustedes la rescataron. Cuando yo ahorré durante años para comprar mi propio lugar, apenas lo reconocieron hasta que decidieron que podía solucionar los problemas de Elaine. Eso es completamente diferente, intervino mi papá. Elaine necesita más apoyo. Es sensible. Y yo era capaz, terminé su frase por él. Tan capaz que decidieron que no necesitaba padres, solo observadores ocasionales que aparecieran solo cuando necesitaran algo de mí. Elaine había estado inusualmente callada, pero ahora habló, con esa voz lastimada que siempre parecía funcionar. ¿A dónde se supone que me vaya ahora? No tengo dónde vivir. Eso no es mi problema, dije, sorprendida de lo fácil que salió. Nunca ha sido mi problema, pero de alguna manera siempre se volvía mi problema. Ya no. No puedes simplemente abandonar a tu hermana, jadeó mi mamá. ¿Dónde vives? Necesitamos saber dónde estás. No, no necesitan saber, dije con firmeza. Ese es el límite que estoy poniendo. Tengo un lugar nuevo donde me siento segura. Elaine no va a saber dónde está. Ustedes no van a saber dónde está. No hasta que pueda confiar en que esa información no se usará en mi contra. ¿Y en tu contra? Se burló mi papá. Somos tus padres, no tus enemigos. Entonces empiecen a actuar como tal, respondí levantándome de la silla. Empiecen a respetar mis decisiones. Empiecen a tratarme con la misma consideración que le dan a Elaine. Empiecen a reconocer que soy adulta y tengo derecho a decidir quién entra a mi casa y cuándo. No puedes irte así, dijo mi mamá, con el pánico asomando en su voz. Tenemos que hablar de esto como familia. He estado tratando de hablar de esto toda mi vida, dije, agarrando mi bolso. Ustedes nunca han querido escuchar. Cuando estén listos para tener una conversación de verdad, donde mis sentimientos y necesidades importen tanto como los de Elaine, ya saben cómo contactarme. Y si necesitamos verlos, si hay una emergencia, la voz de mi papá perdió algo de certeza, pueden llamar o mandar un mensaje. Si es una emergencia real y no otro intento de manipularme para resolver los problemas de Elaine, responderé. Elaine ahora lloraba de verdad, con lágrimas bajando por su rostro. Eres tan mala. Solo necesitaba ayuda. Por primera vez la miré directamente, viendo no a la víctima perpetua que siempre fingía, sino a la adulta que había elegido tomar en lugar de pedir, asumir en lugar de ganarse las cosas. Y siempre has necesitado ayuda, Elaine. Y yo siempre te la he dado, aunque me doliera hacerlo. Eso termina hoy. Es hora de que resuelvas tus propios problemas. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me seguía, moviendo las manos nerviosamente. No puedes simplemente alejarte de la familia, Natalie. La familia es para siempre. Puse mi mano en la manija de la puerta. No me estoy alejando de la familia, mamá. Me estoy alejando del papel que me asignaron en esta familia. Sigo siendo tu hija. Sigo amándote, pero ya no seré la red de seguridad de Elaine, y no seré la responsable a la que solo notan cuando necesitan algo. El camino de regreso a mi nuevo departamento fue surrealista. Mis manos deberían haber temblado,
mi corazón debería haber estado acelerado. En cambio, sentí una paz profunda recorriéndome. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho mi verdad sin disculpas ni cambios. Había puesto un límite y lo mantuve a pesar de la manipulación emocional que antes siempre funcionaba. Al subir los 4 pisos a mi departamento, me di cuenta de que estaba sonriendo. El lugar que me recibió se sentía más como hogar que cualquier otro lugar donde había vivido. No por los muebles ni la ubicación, sino porque representaba una decisión hecha completamente para mí. Una decisión de valorar mi propio bienestar. Una decisión de reescribir el guión de mis relaciones familiares. Una decisión de finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. Los días después de la confrontación trajeron una tormenta de emociones que no había anticipado por completo. Primero vino el alivio, una sensación profunda de descarga que me dejó físicamente más ligera. Luego llegaron olas de duda. ¿Había sido demasiado dura? ¿Debería haber encontrado una manera más suave de poner límites? ¿Estaba destruyendo mis relaciones familiares más allá de la reparación? Después vino la culpa, profundamente arraigada por años de que me dijeran que la obligación familiar estaba por encima de las necesidades personales. Y debajo de todo, una corriente de tristeza por la familia apoyadora que siempre había querido pero que nunca tuve de verdad. La soledad inicial fue más difícil de lo que esperaba. Las noches de domingo, cuando normalmente habría estado en la cena familiar, se sentían particularmente vacías. Las llené con nuevos rituales, llamando a amigos, dando largas caminatas por mi vecindario, cocinando comidas elaboradas solo para mí, asistiendo a clases de yoga en el estudio de la esquina. Poco a poco, la sensación de vacío dejó de sentirse como carencia y empezó a sentirse como posibilidad, un lienzo esperando nuevas conexiones y experiencias. Mi teléfono se volvió un campo de batalla de manipulación emocional. Los mensajes de mi papá eran duros y acusatorios. Tu mamá está destrozada. Elaine tuvo que mudarse con una compañera de trabajo. Esto no es como te criamos. Mi mamá alternaba entre la culpa y los intentos desesperados de normalidad. Anoche lloré antes de dormir o hoy vi una blusa que te quedaría preciosa con tu tono de piel. Elaine era la más errática, pasando de ataques crueles. Siempre me has tenido celos a súplicas patéticas. No tengo a dónde ir, solo dime tu nueva dirección. Prometo no decirle a mamá y a papá. Al principio no respondía a ninguno de ellos, usando las técnicas que me había enseñado la doctora Reeves, reconocer las emociones que sus mensajes provocaban sin sentirme obligada a actuar sobre ellas. En cambio, me concentré en construir mi nueva vida. Me uní a un club de lectura que se reunía en una librería independiente del barrio. Me ofrecí como voluntaria en una despensa de alimentos los fines de semana. Acepté invitaciones a cenar de compañeros de trabajo con los que antes mantenía distancia profesional. Cada nueva conexión me recordaba que la familia podía elegirse, no solo heredarse. Después de 3 semanas de silencio, finalmente respondí a uno de los mensajes de mi mamá, una nota simple preguntando por el cumpleaños próximo de mi papá. Esto abrió un canal de comunicación limitado y cuidadoso. Respondía textos, pero ignoraba la manipulación emocional. Desviaba preguntas sobre mi ubicación. Contestaba noticias sobre la familia extendida, pero no sobre la última crisis de Elaine. Al principio fue agotador, esta vigilancia constante, pero poco a poco se volvió natural. 5 semanas después de la confrontación, acepté reunirme con mis padres en una cafetería a medio camino entre su casa y mi oficina. El territorio neutral fue deliberado, sugerido por la doctora Reeves. La doctora Reeves había sugerido reunirme en un lugar neutral como forma de evitar los detonantes emocionales de la casa familiar. Llegué temprano, escogiendo una mesa cerca de la puerta, tanto para poder salir rápido si era necesario, como para poder verlos llegar. Se veían más viejos, de alguna manera. Mis padres. Los hombros de mi papá un poco más caídos, la sonrisa de mi mamá un poco más forzada. Me vieron de inmediato, mi mamá levantando la mano en un saludo inseguro, mi papá asintiendo rígidamente. Mientras se acercaban, noté que ambos iban vestidos de manera formal. Mi papá con una camisa de botones en lugar de su polo de fin de semana, mi mamá con su vestido de iglesia en lugar de ropa casual. Estaban tratando esto como una reunión oficial, lo que era tanto divertido como triste.
Te ves bien, dijo mi mamá después del incómodo intercambio de saludos. Sus ojos me examinaron como buscando señales visibles de angustia o dificultades. Estoy bien, confirmé, tomando un sorbo de mi latte. El trabajo va bien. La vida va bien. Mi papá aclaró la garganta. Tu hermana pregunta por ti. Por supuesto, ese sería su primer movimiento. Asentí, pero no dije nada más. La conversación que siguió fue entrecortada e incómoda, llena de largas pausas y un cuidado extremo para no tocar temas sensibles. Mi mamá habló de los vecinos, de su club de jardinería, de una receta que había probado recientemente. Mi papá mencionó un problema con las canaletas, la temporada de béisbol, un documental que había visto. Yo compartí detalles limitados sobre un proyecto de trabajo, una película que había disfrutado, un nuevo café cerca de mi oficina. Era como si actuáramos una conversación familiar sin ninguna de la naturalidad o cercanía que debería acompañarla. Fue mi mamá quien finalmente rompió la superficialidad del intercambio. Te extrañamos, dijo de repente, con la voz quebrándose. La casa se siente vacía sin que vengas a las cenas de los domingos. No vivo en casa desde hace 12 años, mamá, señalé con suavidad. Lo sé, pero aún eras parte de nuestra rutina, parte de nuestras vidas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo por qué eso tuvo que cambiar. Mi papá, incómodo con las demostraciones de emoción, se movió en su asiento. Lo que tu mamá quiere decir es que tal vez dimos por sentada tu independencia. Tu consistencia. Fue quizás lo más cercano a una admisión de culpa que había escuchado de él. Esperé, dejando que el momento respirara. Nunca quise hacerte sentir menos importante que tu hermana, continuó mi mamá, secándose los ojos con una servilleta. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Elaine necesitaba más de mi tiempo, de mi atención. Ese es el problema, mamá, dije en voz baja. Confundiste capacidad con no tener necesidades. Todos tenemos necesidades. Yo solo aprendí desde temprano que las mías no se iban a cubrir, así que dejé de expresarlas. Mi papá frunció el ceño. Eso no es justo, Natalie. Te proveímos. Apoyamos tu educación. Yo pagué $500 por semestre para mi educación, aclaré. Trabajé en 3 trabajos para cubrir el resto. Tú pagaste toda la carrera de Elaine, además de su departamento y dinero para gastos. ¿Ves qué diferente es? Él abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo, como si de pronto se diera cuenta de algo. Nunca quisimos lastimarte, susurró mi mamá. Lo creo, dije. Pero sí me lastimaron, y siguieron lastimándome incluso cuando intenté establecer límites. La situación del departamento fue la gota que colmó el vaso. Darle a Elaine las llaves de mi casa sin siquiera preguntarme. Eso me mostró exactamente cuánto me respetaban como adulta con mi propia vida. Mi papá bajó la mirada hacia su café intacto. Deberíamos haberte preguntado primero. El simple reconocimiento, tan esperado, aflojó algo en mi pecho. Sí, deberían haberlo hecho. ¿Nos puedes perdonar?, preguntó mi mamá, tomando mi mano al otro lado de la mesa. La dejé tomarla, pero mi respuesta fue medida. El perdón es un proceso, no un evento. Estoy trabajando en ello, pero reconstruir la confianza llevará tiempo y esfuerzo constante de todos nosotros. ¿Y Elaine?, preguntó mi papá. Sigue siendo tu hermana. Elaine y yo necesitaremos encontrar nuestro propio camino, dije con firmeza. Eso es entre ella y yo. Está quedándose con su amiga Yasmín ahora, ofreció mi mamá. Pero no es lo ideal. Departamento muy pequeño. Reconocí el sutil intento de reactivar mi sentido de responsabilidad y negué con la cabeza. Mamá, no soy responsable de la situación de vivienda de Elaine. Ese es exactamente el patrón que necesitamos romper. Ambos se vieron incómodos, pero no discutieron más. Cuando nos preparábamos para irnos, mi mamá hizo la inevitable pregunta. ¿Cuándo te veremos otra vez? ¿Vendrás a la cena del domingo la próxima semana? No todavía, dije con honestidad. Necesito más tiempo, pero tal vez podríamos vernos a tomar un café de nuevo en un par de semanas. Era un pequeño paso, pero sus sonrisas cautelosas sugerían que por ahora era suficiente.
Elaine estaba notablemente ausente de esa primera reunión y de los intercambios de mensajes cuidadosos que siguieron. 3 semanas después, recibí un mensaje de ella que se destacó de sus comunicaciones anteriores. Estoy empezando terapia. La terapeuta dice, debería disculparme contigo cuando esté lista. Aún no estoy lista, pero quería que supieras que estoy trabajando en eso. Era la primera vez que mi hermana reconocía, aunque fuera indirectamente, que su comportamiento podría requerir una disculpa. Le respondí con un mensaje simple, estoy orgullosa de ti por dar ese paso. En mis propias sesiones de terapia, la doctora Reeves me ayudó a procesar las emociones complejas de reconstruir las relaciones familiares en nuevos términos. Lo que estás haciendo es increíblemente difícil, reconoció. No solo estás cambiando tu propio comportamiento. Estás pidiendo que todo un sistema familiar cambie patrones establecidos durante décadas. Habrá retrocesos. Habrá resistencia. La clave está en la consistencia con tus límites. Tomé sus palabras en serio. Especialmente cuando mi mamá empezó a hacer preguntas cautelosas sobre mi nueva dirección o cuando mi papá insinuaba que las reuniones familiares serían más fáciles si Elaine y yo pudiéramos simplemente dejar el pasado atrás. Cada vez redirigía suavemente pero con firmeza, reforzando los límites que había establecido. Mientras tanto, mi vida en Wicker Park prosperaba. Me hice amiga de Zoe, la maestra de kindergarten del pasillo de abajo, quien me presentó a su grupo de amigos. Me uní a un jardín comunitario en la cuadra, cuidando hierbas y verduras en un pequeño terreno que me conectaba con vecinos de todas las edades. Acepté una promoción en el trabajo que reconocía la calidad de mis aportaciones, no solo mi confiabilidad. Lo más importante, desarrollé una nueva relación conmigo misma, sin el desgaste constante de las expectativas familiares y las violaciones de mis límites. Descubrí intereses y aspectos de mi personalidad que habían estado reprimidos durante años. Tomé una clase de cerámica y descubrí que tenía talento natural para trabajar con arcilla. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba parques estatales cerca de Chicago. Comencé a escribir cuentos cortos, algo que me había gustado en la universidad pero que había abandonado por las demandas de la vida adulta. 6 meses después de esa confrontación en la cena familiar, invité a mis padres a encontrarse conmigo en un restaurante cerca de mi nuevo departamento. Fue un riesgo calculado traerlos a mi vecindario, pero uno que se sentía correcto. Después de cenar, los acompañé hasta mi edificio, pero no los invité a subir, los límites seguían firmes, aunque suavicé lo suficiente para permitirles conocer mi espacio. Se ve bonito, dijo mi papá, estudiando la fachada de ladrillo con aprobación. Buen vecindario. Si lo es, asentí. Estoy feliz aquí. Mi mamá apretó mi mano. Eso es lo que importa, cariño, que seas feliz. Sonreí, reconociendo la sinceridad detrás de sus palabras. Nuestra relación estaba lejos de ser perfecta, aún desequilibrada en muchos sentidos y cargando las sombras de viejos patrones. Pero estaba evolucionando, transformándose en algo que, con esfuerzo constante de ambas partes, podría llegar a ser saludable. En cuanto a Elaine, nuestra reconciliación fue más lenta. 3 meses de terapia la ayudaron a reconocer patrones en su propio comportamiento, y se acercó con una disculpa genuina que mencionaba acciones específicas en lugar de dar excusas vagas. Empezamos con interacciones cuidadosamente estructuradas, citas de café con horarios claros, actividades que no involucraran mi casa ni mis pertenencias. Poco a poco, con cuidado, comenzamos a reconstruir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de las dinámicas disfuncionales de nuestra infancia. El camino de establecer límites y reconstruir relaciones familiares en términos más saludables sigue siendo un proceso. Todavía hay conversaciones difíciles, todavía hay momentos en los que los viejos patrones amenazan con volver. Pero ya no me siento responsable de las emociones y necesidades de los demás a costa de las mías. Ya no sacrifico mi bienestar para mantener la ilusión de una armonía familiar. A veces, lo más valiente que podemos hacer es reconocer cuando una relación nos está dañando y tomar pasos para protegernos, incluso si esos pasos se sienten radicales. Incluso si van en contra de todo lo que nos enseñaron sobre la obligación familiar. No es egoísta exigir respeto. No está mal establecer límites. Y a veces, la única manera de amar verdaderamente a tu familia es amarte lo suficiente a ti mismo para cambiar la dinámica por completo.
¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que los cruzan constantemente? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Recuerda que proteger tu paz no es egoísmo, es necesario para tu bienestar. Si esta historia te hizo sentido, dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza frente a dinámicas familiares difíciles. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que establecer límites es un acto de cuidado personal, no de egoísmo. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te ayude a encontrar tu propio camino hacia la paz.